Muy buenas con todos. Primero, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos los que estén viendo el video a la hora que sea. El día de hoy, yo, John Smith, voy a explicarles la fisiología y la secreción y absorción del intestino delgado. Para ello, vamos a adentrarnos en medio de todo el intestino delgado para entender sus funciones, tanto de secreción y de absorción. Como todos en alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo es que se absorben nuestros nutrientes dentro del cuerpo humano? ¿Cómo es que no nos mantenemos despiertos con esos nutrientes, entre otras acciones que va a cumplir el intestino delgado? Así que bueno, pasemos primero con las secreciones del intestino delgado. Vamos a encontrar primero a los mecanismos básicos de la secreción, los cuales te van a secretar sustancias orgánicas. ¿Pero cómo? Empecemos por eso. Primero empezaremos por los nutrientes. Vamos a ver primero los capilares, los cuales se ubican en esta parte de acá. Estos capilares, los cuales van a traer los nutrientes que van a servirnos ¿para qué? Para producir un sustrato, el cual lo va a producir las mitocondrias, los cuales van a agarrar esos nutrientes y van a decir, ok, yo voy a transformar esos nutrientes en ese sustrato. ¿Pero cómo? Por métodos, se podría decir, por reacciones químicas, las cuales posteriormente estos van a formar el sustrato, el cual se va a dirigir ¿a dónde? Al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, específicamente al retículo endoplasmático rugoso, el cual te produce, el cual tiene una gran cantidad de ribosomas, así que nos va a ayudar muchísimo a producir estas sustancias. Entonces, del retículo endoplasmático, ¿a dónde se va a producir, se va a dirigir esa sustancia orgánica? Ya que en el retículo endoplasmático rugoso ya se produce la sustancia orgánica, y esta se va a dirigir directamente al aparato de Golgi, el cual, como el tan famoso empaquetador que es, pues nos va a ayudar a empaquetar nuestra sustancia orgánica como un envío. Y el envío se va a ir, ¿por qué método? Por exocitosis. ¿A dónde? Al interior o a la luz en este caso, del intestino delgado. Y se va a secretar posteriormente. Pero entonces, analicemos un poco el gráfico que les he mostrado. Recordemos, ¿qué se necesita primordialmente? Pues nutrientes. Si es que no hubiera nutrientes, ¿qué pasaría? No llegarían esos nutrientes a las mitocondrias y no se podría producir el sustrato que posteriormente se va a convertir en sustancia orgánica. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que existan nutrientes, o sea, que se transcurra la sangre por los capilares de las células del lugar que queremos producir o queremos secretar nuestra sustancia, ¿verdad? Entonces, analizando nada más, lo más importante en este caso que viene a ser los nutrientes. Pero recordemos, si es que no hubiera nutrientes, o sea, si es que la sangre no llegaría, ¿qué pasaría? Pues eh, no se produciría esta sustancia orgánica. Entonces, bueno, pasemos al siguiente. Ahora veremos igual la secreción del intestino delgado, pero en sus glándulas. Empezaremos por la tan famosa glándula de Brunner. Recordemos que la glándula de Brunner, aparte de su ubicación anatómica, que ya les voy a mencionar más adelante, esta se va a encontrar en la submucosa. O sea, la submucosa, ustedes dirán, ¿qué dirán ahí? Ni bien se menciona submucosa, pues uno de los plexos, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero su ubicación, ¿no? Lo que es mencionada, su ubicación anatómica. En los primeros centímetros del duodeno, como podemos observar en la imagen, se ubica entre el esfínter pilórico, que es este lugar, y la ampolla de Vater. Entre estos primeros centímetros del duodeno. Dígase también, o se podría mencionar también, los primeros centímetros del intestino delgado. Ahora, ¿qué función tiene? Pues secretar moco. Secreta moco. ¿Por qué secreta moco? Dirán. Recordarán que antes de este esfínter pilórico que se encuentra en nuestro famoso estómago, el cual tiene una gran concentración ¿de qué? De ácido clorhídrico. Entonces, este ácido clorhídrico va a entrar en contacto directo, o sea, si no hubiera mucosa, directo con el epitelio del intestino delgado, específicamente el duodeno, pues, ¿qué puede hacer? Dañar estas paredes. Pero ya, supongamos, no existiera el moco y daña esas paredes. Si fueran pequeñas secreciones,
en pequeña cantidad y concentración de ácido clorhídrico que transcurre por el intestino delgado, o sea, si fueran mínimas y solo dañan la capa superficial, digamos, del intestino delgado, o sea, un poco de de las vellosidades nada más, y llegando hasta ahí, pues todo estaría normal. ¿Por qué dirán? Pues porque las células del intestino delgado se van a regenerar cada 5 días. Entonces, si es que se dañan superficialmente, se pueden regenerar rápidamente, en teoría. Se puede, rápidamente se puede decir. Pero, ya que eso no sucede tan constantemente, porque obviamente sí va a suceder, y eso les voy a mencionar, no sucede, ¿por qué? Porque tiene moco, existe el moco, el cual pues está brindando esa facilidad y esa protección al intestino delgado. Pero no solamente es la protección, sino también que este moco va a servir de lubricante. Porque recordemos que el estómago no solamente pasa el ácido clorhídrico, o sea, pasa sí, pero ¿en qué? ¿O con qué? Con el quimo, ¿no? Y este quimo va a transcurrir por acá como si fuera un tobogán. Digamos que ese es un tobogán que está sin agua. Y tú pasar por un tobogán, tú estás seco y tú pasas por el tobogán sin agua. ¿Tú podrías deslizarte correctamente? No, si no, te haces daño a ti y aparte también podrías rayar la estructura del tobogán. Entonces, este moco va a servir como un lubricante, el cual va a pasar por toda esta porción para que posteriormente el, el quimo transcurra de manera correcta, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, este moco se va a secretar en respuesta a estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal. Es decir, la mucosa, bueno, la mucosa que está encima, o sea, tenemos acá nuestro epitelio. Vamos a dibujarlo gráficamente nada más. Y por encima tenemos la mucosa. Supongamos que esto de acá es la mucosa. Entonces, el quimo va a pasar por este lugar y va a ir, como se lubrica y a la vez protege, el ácido clorhídrico va a ir corroyendo esta mucosa. Es decir, lo va a corroer. Y al corroer va a ir disminuyendo la capita poco a poco, lo va a hacer un poco más pequeño cada vez la mucosa. Pero para que no se desintegre completamente, pues el epitelio, bueno, las glándulas de Brunner, va a reaccionar en ese momento, va a decir, ah, no, se está destruyendo nuestra mucosa, tenemos que producir más mucosa. Y entonces, una de las respuestas, o sea, uno de los avisos o advertencias que mandan justamente los impulsos o estímulos táctiles, van a llegar a las glándulas de Brunner y va a producir esta mucosa. Entonces, luego vamos a tener a la estimulación vagal, que bueno, como se sabe, es, es el sistema autónomo, ¿no? Los nervios en sí. Y hormonas gastrointestinales como el secretina, las cuales ya hablaremos más adelante. Ya les voy a mencionar más adelante esto. Ahora, y por último, para terminar con las glándulas de Brunner, ojo, y esto va a funcionar absolutamente para todo el sistema gastro y bueno, todo el sistema del intestino delgado. Primero que las secreciones de moco es inhibida por la estimulación simpática. O bueno, la secreción de todo lo que se tenga que producir en el intestino delgado va a ser inhibida por el sistema, bueno, la estimulación simpática, o sea, el sistema simpático. Algo que nos mencionaban, y que bueno, es un poco bueno recordar es que bueno, si hablamos de estimulación vagal, vamos a hablar del parasimpático. Este es el parasimpático. Mientras que el simpático va a, no va a producir este moco. Pero ustedes dirán por qué. Bueno, les voy a recordar esto de una manera un poco didáctica, se les voy a decir, como una parte de memotecnia para que lo entiendan. Recuerdan que en la PPT anterior les mencioné que lo más importante para producir o secretar una sustancia, ¿qué cosa eran? Los nutrientes, ¿sí o no? Que se transportaban por tu vasito sanguíneo. Si es que no llegara sangre a tu vaso sanguíneo, ¿qué les decía? Que no se podía producir esa sustancia orgánica, o en este caso el moco. Entonces, cuando una persona está tiene estimulación simpática, generalmente hay vasoconstricción. Y la vasoconstricción, de manera general, se va a resumir en estas dos cosas. Que la sangre va a ir directamente hacia los músculos y hacia el corazón. O sea, la mayor cantidad de sangre que está en el torrente sanguíneo va a ir directamente hacia los músculos y hacia el corazón. O sea, que no va a llegar mucha cantidad de sangre y por ende no va a llegar la cantidad de nutrientes que necesitamos al, a las glándulas de Brunner, ¿no? Bueno, las células de las glándulas de Brunner. Bueno, decía a las glándulas de Brunner. No va a llegar esos nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no se va a producir.
la sustancia orgánica, porque no va a haber sangre. Entonces, todo claro hasta ahí. Pasemos a lo siguiente. Ahora hablaremos de otra glándula, que en esta ocasión va a ser en las criptas de Leverkusen. Estas están ubicadas a lo largo del intestino delgado entre las vellosidades intestinales. Les mencionaba las vellosidades intestinales, ¿verdad? Las cuales están acá. Estas son las vellosidades intestinales, estas de acá. Pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de las vellosidades intestinales, entre los enterocitos, que tenemos las criptas de Leverkusen. Que bueno, en teoría son pequeñas depresiones, porque si se darán cuenta, esto es como una línea que está siguiendo desde acá y continúa, pero por debajo de esta línea que encontramos las criptas de Leverkusen, que son depresiones. Estas criptas de Leverkusen van a tener una función similar a la que tienen las glándulas lunares. Exactamente no las criptas, sino una de sus células. Como función general le colocamos que son los jugos digestivos, secreción de jugos digestivos. Pero a esto voy, que tiene dos tipos de células, las criptas de Leverkusen. Su epitelio está recubierto por dos tipos de células, es lo que menciona la bibliografía. Ahora, las cuales son las células caliciformes, las cuales te van a secretar moco, parecidos a qué glándula, a la que les mencionaba, ¿no? Las glándulas de Brenner. Y los enterocitos, los cuales te van a producir 1800 mililitros por día de agua y electrolitos. Entonces, ustedes dirán, si las células caliciformes secretan moco, son muy parecidos a las glándulas de Brunner, pues sí. Hay algo que me olvidaba mencionar, ¿no? Es que todo lo que secreta el moco no viene solo. El moco siempre va a estar unido a algo muy importante, que en este caso son el ion bicarbonato, ¿no? HCO, el ion bicarbonato. Que bueno, perdió un hidrógeno en este caso. Sí lo puede identificar, ¿no? Entonces, tenemos al ion bicarbonato que va a estar junto al moco, siempre. Eso sí, siempre. Ahora, y tenemos a los enterocitos, los cuales te van a producir 1800 mililitros por día de agua y electrolitos. Pero, ¿cómo y por qué producen esto? Bueno, más adelante vamos a ver la absorción. Van a entender el porqué de esto, pero les voy adelantando algunas cosas. Primero que tenemos que tener en cuenta los electrolitos, los cuales en este caso van a ser el sodio y el cloro, ¿no? Estos dos, ambos se van a ver por corrientes y por cascadas. En sí, el primero que se va a liberar, ¿qué cosas? Les mencionaba el ion bicarbonato, ¿sí? El ion bicarbonato, al reaccionar con el ácido clorhídrico, se va a neutralizar. Producto de la neutralización de estos, pues, ¿qué va a pasar? Del ácido clorhídrico y el ion bicarbonato, primero se va a liberar CO2, pero también se va a liberar y los iones cloro, los cuales van a generar cascadas para que se dé un intercambio, bueno, para que el sodio se deslice y se vaya a absorber posteriormente. Y el agua que se está produciendo al día, bueno, en sí que se menciona que es un jugo, bueno, el jugo del intestino delgado, le mencionaba como jugo intestinal. Este se va a escurrir con el sodio y con el cloro para absorberse posteriormente. O sea, es un método, o sea, secretan para absorber. ¿Se entiende, no? Se secreta esto para que se absorban los electrolitos. Pero también como digo, tienen que abrirse canales de sodio para que se produzcan estas cascadas. Entonces, el cloro es el que va a participar en esto. Pero recordemos que el ion bicarbonato es muy importante para que sea esto también, hay que tener en cuenta esos dos. Ahora, vamos a pasar a la absorción, lo que les venía mencionando. Primero empezaremos viendo al epitelio, ¿no? Recordemos que en el intestino, como les venía mencionando, que tenemos vellosidades y microvellosidades. Estas van a aumentar el área de absorción del, del intestino delgado, como les muestro acá. ¿Qué vamos a, qué vamos a absorber? Pues los productos finales de la digestión. Como vemos acá el epitelio intestinal, tenemos por debajo la circulación sanguínea. ¿Y por qué es importante tener en cuenta que debajo está la circulación sanguínea? Porque vamos a absorber, y de lo que absorbamos, primero nuestras células,
las cuales necesitan nutrientes. Y segundo, ¿a dónde? A la circulación, para que ésta pueda distribuir correctamente esos nutrientes hacia todo el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a absorber? Primero los productos finales de digestión, lo que les decía, las grasas. Bueno, también tenemos acá los minerales, las vitaminas, aminoácidos, agua y los carbohidratos, muy importantes carbohidratos, y los aminoácidos, recuerden esos dos. Tenemos la zonificación funcional, o sea, vamos a hablarlo por partes del intestino delgado, los cuales recordaremos son los... Primero empezaremos por el duodeno, el cual va a iniciar la absorción, va a absorber minerales y va a tener presente el transporte activo dependiente de sodio y de protones o hidrógenos, ¿no? Ahora tendremos como consiguiente al yeyuno. Esta es la zona principal de la absorción. En esta se van a absorber los macronutrientes y por ello va a existir un cotransporte secundario, activo secundario y difusión. Recordemos que estos nombrecitos, o sea, el transporte activo dependiente de sodio es por las bombas de sodio, o sea, lo que les venía mencionando anteriormente de la absorción, lo que les mencionaba de los células caliciformes en sí de los enterocitos. Y bueno, también ahora el cotransporte secundario, el cual va a ser activado y bueno, lo vamos a ver más adelante. Solo les voy a mencionando entonces. El ilion, la absorción final y selectiva. El B12, sobre todo el B12, muy importante para la anemia, recordemos. Y las sales biliares, el transporte activo y los receptores. Ahora veremos la parte más importante, que son los principios fisiológicos fundamentales. Tenemos el gradiente electroquímico y el transporte activo, impulsado principalmente por la bomba sodio y potasio ATPasa. El sodio, el potasio ATPasa, ¿no? Como podemos observar en la imagen, la glucosa va a entrar por su proteína transportadora, en este caso facilitadora, que es la SGLT1, va a ingresar a la célula y bueno, canales como la GLU2, la glucosa va a ir directamente hacia la sangre. Bueno, gráficamente se ve eso, pero a ver, explicamos. La absorción de la glucosa y la galactosa y los aminoácidos. Entendemos a los dos transportadores que son la SGT1, la glucosa o lactosa, y la GLUT2, que va a ayudarnos a la salida de la glucosa. Y bueno, también que vamos a obtener en este caso, la difusión facilitada y pasiva. En la difusión facilitada y pasiva vamos a obtener los nutrientes que van a mover a favor de la gradiente, es decir, que esos nutrientes van a ir de menos a más para poder generar este tipo de cadena. Ahora tenemos la GLUT5 que va a ser la proteína transportadora de la fructosa. Por difusión simple, los ácidos grasos de cadena corta se van a ir directamente hacia la célula. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el transporte por vesículas, las cuales recordaremos es muy parecido al- a lo que les mencionaba anteriormente. Todo esto nos va a servir más adelante para entender el por qué se absorben ciertas cosas. Recordemos simplemente estos mecanismos. Bueno, eso va a ser utilizado por macromoléculas y la vitamina 12 sobre todo, que va a estar unido al factor intrínseco de Castel, el cual se va a producir en el estómago, los gradientes osmóticos, el fenómeno de arrastre por solvente y la absorción activa de sodio y glucosa, el ingreso de agua. Ahora, ya que vemos todos estos principios fisiológicos, todos estos los vamos a aplicar más adelante en los distintos tipos de absorción que tenemos, ¿no? Empezaremos entonces por la absorción de carbohidratos. Los carbohidratos de la dieta, o sea, como tenemos el almidón, la sacarosa, la lactosa, etcétera. Almidón, recordemos, presente en los panes, en los tubérculos, entre otros. La sacarosa, la tan común azúcar, lo que consumimos diariamente como azúcar rubia, azúcar blanca. La lactosa en lácteos, yogures, bueno, todos los productos de los lácteos que podemos encontrar, ¿verdad? Todos esos van a ser hidrolizados, principalmente en la boca. Ahora, eh, lo que sí es muy importante es que no todo se va a absorber en la boca, sino que va a pasar directamente hacia el intestino, bueno, al intestino en sí, y por algunas enzimas que ya vamos a ver más adelante, pues se dice que en el yeyuno se da la absorción, se hidrolizan estos carbohidratos. Tengamos presentes los porcentajes, ¿no? 80% de la glucosa, el 15% de la galactosa y 5% de la fructosa.
Ahora, estas son las etapas fisiológicas de la absorción. Empezaremos primero por la digestión luminal, la cual, como les mencionaba, se dan desde los polisacáridos hidrolizados por las amilasa salivales, como les suena en la boca. El almidón se va a dividir en maltosa, maltriosa y trozas límite, y también gracias a las amilasas pancreáticas, las cuales ya van a pasar por la ampolla de Vater al intestino delgado, pues se van a convertir en disacaridasas, las cuales vamos a ver la digestión en el borde cepillo, o sea, de los disacáridos. En el borde cepillo, lo que les venía diciendo, en el intestino delgado ya, pues tengamos primero las disacaridasas, las cuales son la maltasa, la glucosamidasa, la cual, todas estas se van a convertir en ¿qué? En maltosa, o sea, se van a convertir ya en disacáridos, maltriosa, sacarosa, lactosa y las dextrinas límite, pero también todas estas posteriormente se van a convertir en ¿qué? En monosacáridos, los cuales son, bueno, recordemos que la maltosa y la maltriosa son compuestos de glucosa, la sacarosa ya sabemos que está compuesta por glucosa y fructosa, y la lactosa que es glucosa más galactosa. Y las acciones que son obviamente la glucosa, ya se sabe, en estadio libre. Ahí podemos ver sus estructuras. Y bueno, posteriormente veremos el transporte a través del enterocito. Ya les mencionaba el enterocito, y qué es lo que les decía que secretaba para absorber, ¿verdad? Entonces veremos esto. Primero la entrada apical. La glucosa y la galactosa van a entrar por SGTL1, por el cotransportador SGTL1. Como podemos observar, los sodios aprovechan a la glucosa para poder ingresar por SGTL1. Tenemos luego la fructosa que va a ingresar por GLUT5, la fructosa que ingresa por GLUT5. Ahora, la difusión intracelular, o sea, en el citoplasma, en la membrana vasolateral, vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, mencionamos esto primero. El citoplasma, que como podemos observar tiene GLUT2, el cual va a hacer la entrada de los monosacáridos, y mejor dicho, la salida de la entrada de los monosacáridos, la entrada común de los monosacáridos como la glucosa y la fructosa, el cual, como todos, entrada y salida, ¿no? Va a ayudar a entrar y salir del enterocito, pero entrar y salir del enterocito ¿para dónde? Para la sangre, para el torrente sanguíneo. Ahora, continuando, todos estos van a ir directamente hacia el hígado. Ahora, los capilares de las vellosidades van a ir hacia el hígado para su posterior metabolismo, ¿no? El metabolismo de los carbohidratos. Ahora, el mecanismo de absorción de los nutrientes, la absorción de las proteínas. Primero tenemos a las proteínas de la dieta. Estos van a estar hidrolizados por en el Y1 a aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Entendamos de nuevo, las proteínas, al igual que los carbohidratos, no dan su primera transformación, digámoslo así, en el intestino, sino que posterior a esto, en este caso vamos a tener al estómago, que por la pepsina se va a convertir en péptidos grandes, como podemos tener con las proteínas tan importantes que podemos encontrar en la carne, lácteos, en el huevo, en, la, en los pescados, bueno, en los mariscos, y alguno que otro que ya conocemos, ¿no? Ahora, en el estómago, como les mencionaba, gracias a la pepsina, se va a producir péptidos grandes. Estos van a pasar al intestino delgado, como les mencionaba, y gracias al páncreas que va a producirnos estas enzimas, que son la tripsina, la quimotripsina, la latasa, las carbopepsidasas A y B, van a pasar de proteínas, bueno, de los péptidos grandes a oligopéptidos y aminoácidos libres. Bueno, ahora pasaremos a la digestión en el intestino, o bueno, en el borde en cepillo. Las aminopeptidasas, las dipeptidasas y las peptidasas dependientes de zinc van a pasar a ser oligopéptidos, y estos oligopéptidos van a pasar ahora al transporte a través del enterocito. Ahora, los aminoácidos en un 20%, o sea, los neutros, los ácidos, más específico, las partículas glutámico, los básicos, la lisina y la arginina, va a pasar por los canales de EAT y EPASLAT, y los péptidos 1 y el hidrógeno
dependientes de hidrógeno, tanto como los dipéptidos y los tripéptidos, van a entrar por estos canales, por el canal PT1, el cual, como dice, es dependiente de hidrógeno, van a entrar al enterocito. Y bueno, dentro de la célula, por difusión intracelular, los aminoácidos que ya conocemos van a convertirse en peptidasas citoplasmáticas. Ahora, su salida va a ser muy parecida a la anterior, que es a través de canales transportadores, y pues van a pasar a los capilares de las vellosidades, con el torrente sanguíneo, y posteriormente ¿a dónde? Al hígado. Ahora, vamos a ver la absorción de los lípidos. Esta se va a dar primero por una fragmentación y predigestión gástrica. Como les mencionaba, y como todos, el intestino siempre va a tener los solutos, o no, los productos finales de la digestión. Es decir, que siempre antes va a haber un organismo o un órgano el cual va ya a degradar estos productos, ¿no? Lo que sí se recordarán que cuando les mencionaba de los productos finales al inicio, nada más de la absorción, ¿saben por qué solamente subí lo de la grasa por sí solo? Porque las grasas tienen un papel muy importante en el intestino delgado, ya que el intestino delgado es donde su digestión y su absorción se va a ver muy, muy vistosa, ¿no? Y es muy principal, ya que muchas veces vamos a tener problemas digestivos por si es que las grasas no se van a esterificar o lipidificar en este punto. Entonces vayamos, la fragmentación y predigestión gástrica. Al igual que las proteínas, en el estómago ya se va a dar una predigestión de estas por contracciones gástricas, o sea, en los glóbulos de las grasas grandes, y la lipasa gástrica, que bueno, va a convertir en triglicéridos y glicerol sobre todo. Ahora, la emulsificación duodenal, eso es lo importante. La colecistoquina va a hacer que se libere bilis por contracción. Ya más adelante vamos a hablar específicamente de las hormonas, pero veamos esto. La colecistoquinina va a liberar la bilis y este va a hacer que emulsifique y se formen micelas. Recordemos que la bilis se va a producir en el hígado y va a pasar por, por los conductos biliares, los cuales van a ser estimulados. ¿Por qué? Por la colecistoquinina. Ahora veamos la digestión enzimática pancreática. La lipasa pancreática más la colipasa va a producir ¿qué cosa? Dos ácidos libres grasos, más una o dos moléculas de monoglicerol, más una molécula de 2-monoglicerol, abreviado 2-magno. La fosfolipasa 2, o sea, los lifosfolípidos más ácidos grasos, y el colesterol enterasa, o sea, el colesterol libre más ácidos grasos. Bueno. La formación de micelas mixtas, lo que les mencionaba de la emulsificación duodenal, que son las sales biliares, se va a convertir a micelas. Y esto de acá, ¿qué son? Bueno, son todo lo que les mencionaba posteriormente, ¿no? Bueno, anteriormente. Ahora, el transporte a través del borde sepio. Lo mismo, ¿cómo va a entrar estos ácidos grasos? Todos los que van a entrar por transporte facilitado, en este caso, ¿quiénes van a ser? Los ácidos grasos de cadena larga, eh, los dos, bueno, el monoacilglicerol, el colesterol. ¿Por qué? Por sus respectivas proteínas facilitadoras, ¿no? Que se ven en la parte derecha. Y bueno, las de cadena corta y media, que son estas de acá, van a entrar por C12. Ahora, la reesterificación, activación de ácidos grasos. Estos se van a dar por el acetilcoenzima A. Recordemos que también los ácidos grasos en un estado de ayuno se pueden a esterificar, ¿no? Y posteriormente, ya en un ayuno prolongado, los ácidos grasos, al igual que los aminoácidos, ¿qué van a hacer? Van a producir ATP en lugar de los carbohidratos. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante, dejando de lado la reesterificación, bueno, que en este caso la resíntesis, que es por el 2-monoglicerol más el acetilcoenzima A, que va a producir los triglicéridos resintetizados, los lisofosfolípidos va a producir fosfolípidos, y el colesterol, pues ésteres de colesterol. Eso es facilito. Ahora, la formación de kilomicrones. Vamos a tener a la apolipoproteína B42, el cual bueno, si los fosfolípidos y el colesterol también, ¿qué va a pasar al retículo endoplasmático? Recordemos que el retículo endoplasmático es experto en producir
o bueno, va a formar sustancias orgánicas, en este caso los kilomicrones, y bueno, y posteriormente va a pasar al aparato de Golgi y producir vesículas de exocitosis. Entonces, recordemos, las apoliproteínas, fosfolípidos y colesterol va a pasar directamente al retículo endoplasmático y este va a formar estos kilomicrones y va a ser exocitado o expulsado por las vesículas de exocitosis, ¿no? Ahora, pasemos al transporte del sistema linfático. El kilomicrón, que ya se formó y salió de la célula, va a ir al espacio intersticial y a este va a ir a los vasos linfáticos lacteales. Ahora, como ayuda a lo que les mencionaba anteriormente, ahí están las micelas que se formaron en esta porción. Va a ir directamente al retículo plasmático, al igual que esto, y te va a formar gotas de lípido. O también te puede ir a formar los kilomicrones, como les mencionaba acá. Ahora, otra, todo lo que les mencionaba acá está con la formación de los kilomicrones, que posteriormente ve el vaso linfático. Ahora, otro también muy importante es que, miren, como tanto como el colesterol, los ácidos grasos, los triglicéridos, el monoacilglicérido, va a ingresar al enterocito. Estos juntos se van a unir a sustratos y bueno, por una lipoproteína te pueden formar gotas de lípidos. Una de dos, o los absorbes para posteriormente generar, o los puedes guardar para posteriormente utilizarlos en estados de ayuno, como les mencionaba, los puedes usar en ese momento para formar kilomicrones. Ahora, a ver, hablaremos sobre los mecanismos de absorción de vitaminas ahora. Las vitaminas que tenemos, las hidrosolubles y las liposolubles. Recordemos de manera mnemotécnica rápido, liposolubles, que son los queda, los famosos queda, que ya se ven acá abajo, quedas al revés, y los hidrosolubles que son el resto, ¿no? Pero no es que por ser el resto sean las menos importantes, de hecho acá tenemos vitaminas muy importantes. Bueno, hablemos sobre las vitaminas hidrosolubles. La vitamina C, principalmente, recordando también que la vitamina C en baja concentración en nuestro cuerpo, o sea, demasiado baja, más de lo que debería de ser, pues te genera escorbuto, ¿no? Este es el ácido ascórbico, el cual se va a absorber por el SVT1 en la parte apical del enterocito, el SVT2 en parte basolateral, y pues ambas tienen tanto como alta y baja afinidad respectivamente en el duodeno y en el yeyuno. Ahora, el complejo de las vitaminas D. Todas estas van a tener sus cotransportadores, su cotransporte, o sea, sus proteínas de difusión facilitada para poder ingresar a la célula y absorberse, pero lo que tenemos que tener en cuenta de todas las vitaminas es muy importante recordar la vitamina B12, en este caso que gracias a la pepsina, bueno, el factor intrínseco de Castel, te va, más el factor intrínseco de acá, que se menciona acá, va a ser absorto, absorbido por la cubalamina y la trascobalamina 2, la cual ya finalmente va a llevar a dónde? A la sangre esta vitamina. Ahora, las vitaminas liposolubles. Estas van a ser sales biliares más micelas más kilomicrones, y como recordemos, en el yeyuno y en el ilion, la porción final es donde se va a dar esta absorción, ¿no? Ahora, primero la solubilización en la luz intestinal. Las micelas mixtas, tales cuales son estas, van a entrar al enterocito, que es el segundo paso, por difusión simple, su principal mecanismo, y gracias a sus transportadores específicos, sobre todo para la vitamina A y la vitamina E, que son estos de acá, y por algunos otros factores, van a hacer un procesamiento intracelular. Vamos uno por uno, la vitamina A, o sea, el retinol, se va a convertir en ésteres de retinilino para, ¿y saben para qué, no? La vitamina D, que va a pasar mayormente sin modificar, o sea, sigue siendo lo mismo, y la vitamina E, que se va a unir a proteínas intracelulares, las alfa-TTP, y la vitamina K, que puede derivar a kilomicrones o incorporarse luego a VLDL hepáticas. Y por último tenemos a la salida de estas sustancias ya convertidas. Recordemos que la vitamina A se convirtió en retinilo y la vitamina E se va a unir al alfa-TTP.
Entonces, estas vitaminas ya unidas, o sea, dependiendo de eso, son llevadas con kilomicrones, junto a los kilomicrones a los vasos linfáticos laterales y posteriormente al conducto torácico y la circulación sistémica, por último, ¿no? Ahora, la vitamina K para la microbiota. Ahora, la vitamina K, o sea, si bien es cierto, estás hablando de intestino delgado, la microbiota intestinal es muy importante en el cuerpo, ¿no? Ya que, bueno, la vitamina K va a ser sintetizada en el colon y se puede absorber por difusión pasiva. Recordemos que la vitamina K se puede absorber o obtener de diferentes maneras, como podemos observar en la imagen. Pero, ¿por qué es importante la vitamina K? Pues porque va a ser muy importante para la microbiota intestinal, como se venía mencionando, y por ende, como es importante para la microbiota intestinal, nos va a servir para protegernos de ciertas bacterias, dígase, o por todo lo que sea, ¿no? Ahora, hablaremos de la regulación hormonal, lo que les venía mencionando. Primero tenemos a la secretina. Esta va a ser secretada, como su mismo nombre dice. Bueno, se dice que en el duodeno, pero también se secreta en el estómago, ¿no? Ahora, este va a ser producto de un estímulo ácido, es decir, como les venía mencionando en la primera parte, acá tenemos la ampolla de Vater, ¿verdad? Acá el esfínter pilórico y este es el estómago. Ahora, en esta parte, ¿qué va a ingresar? Les mencionaba, va a ingresar el HCl, ¿verdad? El ácido clorhídrico. Entonces, por ese estímulo ácido, no solamente la glándula de Brunner va a decir, ok, quiero secretar moco, sino que también la secretina va a decir, ok, tengo que secretarme para que se secrete moco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay dos estímulos en la glándula de Brunner, la secretina es uno de ellos. Bueno, este principalmente va a ser qué cosa, que se libere bicarbonato, bicarbonato. Ya que recordemos que el moco se secreta, ¿por qué? Por la estimulación irritante. Ahora tenemos luego la colecistiquinina, lo que les mencionaba. Este de acá va a producir, bueno, va a estimular las grasas, sobre todo la acción del bilis con la enzima, ¿no? Su acción es que en sí, como les venía mencionando, el conducto biliar, que justamente está ubicado en esta porción, el conducto biliar va a decir, ok, tú tienes que, tú tienes que secretar la bilis. Entonces, ¿qué hace? Secreta la bilis. Pero no solamente hace eso, o sea, de hecho tiene una función más. Tiene una función más, la cual va a hacer secretar enzimas, dígase la lipasa, entre otras, del páncreas. ¿Hacia dónde? Igual, hacia la ampolla de Vater. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Ya, ¿qué más tenemos entonces? También vamos a tener a la motilina, la cual su estímulo va a ser el ayuno y su acción va a ser la limpieza intestinal. Ciertas investigaciones mencionan que cuando nosotros ayunamos, nuestro cuerpo tiende a regenerar células o bueno, absorber células que ya están dañando nuestro cuerpo o células viejas, entre comillas. Ahora, la motilina es como su mismo nombre dice de mutilar. Bueno, recordemos en una empresa cuando ya hay muy pocos, bueno, hay empleados que en lugar de trabajar solamente están consumiendo los bienes de la empresa. O sea, hay personas que trabajan por jornal y esas personas no están trabajando correctamente, entonces la motilina vendría a ser como el jefe que los despide. Entonces, ¿qué va a hacer? La limpieza intestinal. Ahora, la somatostatina, el inhibidor universal. Es decir, si tú quieres dejar de producir alguna sustancia, la somatostatina va a ser el gran inhibidor ante toda sustancia, ¿no? Ahora, algo que de manera general, de manera de resumen, tenemos la absorción de agua, la cual se va a dar 9 litros por día. Esta va a ser de la ingesta más sus secreciones. Y la absorción neta, que es de 7 a 8 litros por día del intestino delgado. Su mecanismo va a ser el osmosis pasivo, obviamente, el agua. Y la ley fundamental, el agua siempre sigue a los solutos. Tengamos en cuenta esto. Solutos, bueno, sí, solutos a las sales, o bueno, sí al sodio. Recordemos eso siempre. El agua siempre sigue a las sales o al sodio. O sea, el sodio jala agua. Es lo mismo.
Y el motor, la absorción activa de sodio. Ahora, la absorción del sodio es muy importante, como les vengo mencionando. Esto se va a dar por transporte activo, vaso lateral, o sea, lo que ya les mencioné anteriormente, casi un resumen como les venía diciendo. Bomba de sodio y potasio ATPasa, y este va a mantener el sodio bajo dentro de la célula. Y apical, o sea, la entrada. Esta es la apical y esta es la vasolateral. Ahora, a favor del gradiente electroquímico, o sea, el gradiente electroquímico, ¿no? Por un cotransporte de SGLT1 con glucosa, o sea, va a entrar la glucosa. Hace un momento les mencionaba que entraba la glucosa y el sodio aprovechaba para entrar. Y por eso es que se producen esas cascadas que les mencionaba, ¿no? Ahora, otros electrolitos que vamos a tener: el cloro, muy importante, el potasio, el calcio y el hierro. Y todos estos van a ser controlados y regulados dependiendo a su concentración en sí. Ahora, la regulación nerviosa, lo que les venía diciendo: sistema entérico y sistema autónomo. El entérico o local, el plexo submucoso, lo que les mencioné, y el plexo mientérico para la motilidad. El submucoso es para la secreción y absorción. Secreción, ¿por qué? Porque encontramos, ¿qué cosa? Las glándulas de Brunner. Y la absorción, justamente por los enterocitos, ¿no? Y ahora, el sistema nervioso autónomo, el parasimpático, el cual va a estimular el flujo sanguíneo, dígase también el nervio vago, como les venía diciendo, y el simpático por vasoconstricción, lo que les venía diciendo. ¿Esto a dónde va a ir? A nuestro corazón y a nuestros músculos, ¿no? Al músculo. Cuando hay vasoconstricción, la sangre va al músculo y al corazón, lo que deja expuestos al resto de células a no producir o a no secretar moco, o a no secretar sus sustancias, o a no producir lo que tengan que producir, ¿no? Ahora, una fisiopatología, o sea, manera de ejemplo nada más, es la toxina del cólera. La toxina va a activar a la débil ciclasa permanente, esta de acá, y un exceso de AMP cíclico intracelular va a hacer una apertura forzada de canales de cloro, las FTRL, y va a dar una salida masiva de cloro, sodio y agua. Recuerden, cuando hay una salida masiva de cloro, bueno, cuando solo había una salida de cloro, ¿qué hacía? Arrastraba, ¿qué cosa? Con eso, sodio. ¿Y el sodio qué va a arrastrar finalmente? Agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Una deshidratación severa. Eso es solo una cadenita, ¿no? Recordemos entonces la cadenita siempre. Cloro va a arrastrar al sodio y el sodio, por ende, ¿qué va a arrastrar? Al agua. Y eso nos va a producir deshidratación. O sea, si tú consumes mucho sodio, puede arrastrar agua deshidratándote. O si consumes mucho cloro, te puede deshidratar igualmente. Entonces, lo correcto sería también tomar mucha cantidad de agua al día. O sea, tú dices, oye, para no deshidratarme nunca, voy a tomar 8 litros de agua al día. También te vas a deshidratar, pero no por agua, sino por electrolitos. Porque recordemos que si es que tú consumes demasiada agua, va a haber mucha cantidad de solvente y poca cantidad de soluto, lo cual, como todo en exceso, es dañino. Entonces, consumir mucha agua tampoco te va a hacer inmune a deshidratarte. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por prestar atención. Y bueno, si hay alguna duda, acá lo escriben. Gracias.